Continuamos, por supuesto, vamos con más información en esta noche de miércoles. Está conmigo aquí en el estudio José Luis Díaz Bracetti, que es licenciado en Contaduría Pública, y él nos va a hacer el favor de asesorarnos, de orientarnos con respecto a temas que tienen que ver con nuestros compromisos hacendarios, con nuestros compromisos con Lolita. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, con el gusto de darte la bienvenida. ¿Qué tema nos tienes ahora? El día de hoy, los meses de marzo, abril y mayo son meses muy característicos, porque en el mes de marzo tienes que presentar la declaración de las personas físicas, de las personas morales, perdón, en abril el de las personas físicas, y resulta que en el mes de mayo tienes que pagar como empresa la participación de utilidades. Así es, hasta el último día de mayo. Hasta el último día de mayo. Es una obligación esta, contemplada en la Constitución, en el artículo 123 de la Constitución, y está especificada en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 16. Fíjate que todos los años, en mayo, nos empiezan a preguntar, oiga, ¿qué pasa si mi empresa no me da reparto de utilidades? Oiga, si me da mi reparto de utilidades, ¿paga impuestos esta cantidad? Oiga, ¿hasta cuándo es el plazo? En fin, muchas preguntas de los trabajadores respecto al reparto de utilidades. Ok, déjame ir bajando esto poco a poco. Primero, es una obligación de todas las entidades económicas que tengan trabajadores a su servicio. Es la primera condición. La segunda condición es que, de acuerdo con el artículo 123 que te decía yo en su apartado A, habla de que tiene que pagar el 10% de las utilidades que tiene las empresas. Ahora, no todas las empresas tienen que pagar utilidades. Por ejemplo, las empresas de nueva creación no tienen por qué pagar utilidades el primer año. También no tienen por qué pagar aquellas que tengan un desarrollo tecnológico durante los 2 primeros años. Y tampoco tienen que pagar las empresas extractivas, las empresas que se dediquen a extraer, las mineras, por ejemplo, que se dediquen a extraer el cobre, carbón, etc. Exactamente, durante el periodo de explotación. Tampoco tienen que pagar el seguro social, tampoco tienen que pagar las entidades de instituciones de asistencia privada. Esas no tienen que pagar. Ahora, ¿quiénes sí tienen que recibir la utilidad? La utilidad la tienen que recibir los trabajadores al 100%. Todos los trabajadores que estuvieron en una empresa, excepto los directores generales, excepto los trabajadores que sean eventuales y que no hayan tenido más de 60 días de servicio dentro de la empresa. Esos no tienen por qué recibir. Todos los demás es una obligación. Ahora, para efectos fiscales, los trabajadores tienen derecho a recibir su PTU, su participación de utilidades, con una exención de 15 días de salario mínimo. Todo lo demás tienen que pagar impuestos sobre. En pocas palabras, las utilidades sí pagan impuestos, a excepción de 15 días de salario mínimo. Eso sí no lo pagan. Ahora, tampoco tienen por qué recibir utilidades los trabajadores domésticos, por ejemplo. Tampoco los profesionistas, artesanos técnicos que tengan una relación con alguna empresa, porque no son empleados, no tienen por qué recibir esa utilidad. Pero, bueno, pues estos tampoco lo tienen que recibir. Tampoco aquellos que bajo la figura de honorarios asimilados están recibiendo un sueldo, un honorario asimilado. O sea, esos tampoco. Los que están por honorarios no tienen derecho a recibir utilidades. No tienen derecho a recibir nada. Tampoco aguinaldo. Tampoco. Pero hoy nos ocupa el asunto de las utilidades. Hoy nos ocupa el tema de utilidades. Lo que pasa es que los profesionistas generalmente, cuando hacen un contrato con alguna empresa, hablan de aguinaldo diciendo, oye, págame 13 meses. Entonces, de esa manera es como compensan más o menos el aguinaldo. Pero hablando de participación de utilidad, no tienen por qué recibir ninguna prestación por ese motivo. Muy bien. Okay. Y la fecha límite es el 30 de mayo. El 31 de mayo. 31. Las empresas tienen 2 meses después de que hayan cerrado, después de que hayan presentado su declaración anual, para pagar la PTU. La PTU se paga el día 31 de mayo para las empresas, y las personas físicas que hayan tenido a su cargo trabajadores también tendrán que pagar la PTU,
y esta tendrá que ser el 30 de junio. Muy bien. Ahora, déjame decirte ya como último, la PTU se calcula no de dos formas, sino en dos formas. Una, el 50% por los días trabajados y el 50% por los ingresos obtenidos. O sea, no le puedes pagar lo mismo a un trabajador que trabajó todo el año contra uno que trabajó 180 días, por ejemplo. Tampoco le puedes pagar a un trabajador lo mismo que ganó, un cuate que ganó 100,000 pesos a otro que ganó 200,000 pesos. Tiene que ser de acuerdo en proporción a los días trabajados y en proporción al salario obtenido durante el año. Muy bien. Pues José Luis, te agradezco que hayas venido. Habitualmente lo harás. Es un compromiso que nos orientes, por favor, cosa que te agradecemos cada inicio de mes, sobre todos estos temas que siempre, cada mes, pues son útiles para todos aquellos que recibimos un ingreso, aquellos que trabajamos en una empresa y aquellos que también tenemos compromisos fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Es el licenciado en Contaduría Pública, José Luis Díaz Bracetti, del despacho Díaz Bracetti y compañía. Vamos con otros temas. Le doy a